Pablo Chacón Sánchez, fotógrafo documental. ¿Qué tal? Cuando hago exposiciones me interesa mucho que sean inmersivas, que el espectador sienta por un momento lo que sintió en este caso el enterrador o lo que siente también el fotógrafo o el artista cuando está creando la obra, ¿no? En este espacio donde estamos se desarrollaban los fusilamientos tras acabar la Guerra Civil Española y yo cuando estuve trabajando solía ir siempre al atardecer y siempre hay un grado de sugestión que hace que uno cuando está creando la obra también se sienta un poquito asustado y ese tipo de sentimientos y sensaciones me gusta impregnar, que se impregne la obra de estas sensaciones, ¿no? Entonces yo creo que el espectador cuando entra en estas salas participa de esa emoción que el fotógrafo en este caso también ha sentido en estos momentos, ¿no? Los familiares que tienen los objetos, ¿no? En realidad no son objetos sino reliquias que casi ellos tratan como si fuera su padre o su familiar vivo, ¿no? Los tienen guardados en cajones, envueltos en paños de seda, porque no son objetos sino son las personas que representan. Para muchos familiares tener el objeto de su padre ha sido tan importante durante todo este tiempo, 80 años guardando esos objetos, que han decidido enterrarse con ellos. De hecho, muchos de los objetos ya no existen porque estas personas, sobre todo son mujeres mayores que pertenecen a sus padres, han deseado ser enterradas con los objetos que pertenecían a sus padres. Yo trabajo con objetos a nivel artístico, pero Leoncio ya lo hizo, ¿no? Al final él transmutó la muerte, esos asesinatos, los convirtió en actos de amor y de esperanza para las personas que fueron a recogerlos. Y eso es una pasada. Yo en realidad no he hecho nada. Lo que he hecho es rescatar este acto heroico casi, ¿no? Porque de hecho a él, si le llegan a pillar, lo hubieran asesinado también. Entonces, bueno, es como que me vi reconocido en alguien que ya hace 50 años, 80 años hacía algo con objetos, ¿no? Y me pareció como que había una conexión muy chula entre Leoncio y mi figura humilde de sacar a la luz el acto que él hizo, ¿no?